Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestras cápsulas para mostrar cómo la ciencia de datos puede ser utilizada en muchos temas y ahora vamos a mostrar un siguiente paso de cómo la ciencia de datos puede ser utilizada en un problema de aspectos sociales y en particular uno muy focalizado que es hacer un análisis y una reflexión sobre la violencia de género. Ese es un tema muy grande, muy complejo, y nos vamos a dedicar solamente a analizar los datos de una base de datos que es muy importante, que se genera diariamente y que la ponen a disposición todas las semanas, la base de datos Locatel, que son las llamadas telefónicas que hace la población, sobre todo en la Ciudad de México, a nivel de cualquier tema, se habla y los expertos de Locatel auxilian, orientan y dan sugerencias de cómo pueden resolver o a quién acudir. Esta base de datos es muy importante porque se refleja ahí lo que el pueblo, la persona que habla, eh, pide auxilio. Y cuando se trata de un problema social, pues cuando se quiere saber algo, qué hacer ante una circunstancia social, pues todo mundo ahora dice, pues si no sabes, pregúntale a Locatel. Entonces, cuando una persona sufre una agresión o alguna cuestión que quiere hacer una declaración o de algo que pues, tiene o sugiere o quiere saber, ¿m? Pues habla a Locatel pidiendo auxilio y obviamente la persona o los que están detrás de la empresa, del grupo, tienen sociólogos, psicólogos y hacen un análisis rápido de la llamada y la clasifican con 7 elementos, 7 campos, que se llama temática 1 a temática 7, y ahí clasifican eso. Entonces nosotros agarramos la base, primero empezamos a decir, bueno, ¿qué tiene la base? Empezamos a hacer un análisis exploratorio, pues cuántos registros, más de 1,000,000, cuántos campos, 28 campos, tiene el campo importante que es género, pues sí lo tiene, cuántos de hombres, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas mujeres, 65% de la base, y 650,000, cuántos hombres, pues el 35%, 65-35, etcétera. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues analizamos solamente las llamadas de género femenino. Entonces, ¿cuántos hay? 650,000, sacamos esos registros. Después, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo puedo saber si una llamada es de una persona que tiene algún problema de violencia de género o de pareja? O qué? Pues entonces nos fuimos a la clasificación del tema 1 al tema 7. Entonces vimos que en el tema 1 hay 66 diferentes celdas diferentes de clasificar y hay dos muy interesantes que por su propio nombre pensamos que eran las más adecuadas, es violencia y la otra es pareja. Y después en el tema número 2 de esa misma clasificación de la llamada, se tiene otra, como es violencia de género, pues ni más ni menos, pues lo que estamos buscando, y otra es pareja, violencia. Pues estos dos conjuntos, digamos, de variables, que uno dice violencia y de género en la segunda clasificación, y otra dice pareja y dice violencia, pues esos conjuntos nos parecieron muy importantes y sacamos entonces del millón esos conjuntos que tienen la primera característica y cuántos tienen la segunda. Generamos dos tablas diferentes, después agarramos las dos tablas y las mezclamos para hacer la tabla de todas las llamadas, sean de los dos tipos, para sacar las estadísticas. Entonces ya sabemos esas estadísticas, le llamamos unión, y ese archivo que se llama unión tiene del orden más o menos 28 o 30,000 registros, pues eso ya son llamadas que claramente dicen en el tema 1 violencia o dice pareja, y en el tema 2 dice de género o dice violencia. Entonces hicimos un estudio y agarramos entonces esos elementos y hay unas variables muy importantes que son de carácter geoespacial. Dice la entidad federativa de la persona que llama, entidad usuaria, está el municipio
de la persona que habla, municipio-usuaria, y está el código postal CP-usuaria, y también está la colonia-usuaria. La colonia no viene completamente llena, puede variar porque pues, la gente no sabe a lo mejor exactamente en qué colonia vive, pero todo mundo, sin problema con ninguno, sabe en qué código postal, y eso es muy fácil recordar, son 5 números, todo mundo sabe en qué código postal, y entonces con esa variable nos pareció súper importante. Entonces, esa variable código postal, tenemos que ver si todos los registros tienen un valor. Hay pocos que no tienen, pero por eso se hace un análisis de los valores faltantes. Hay poquitos que no tienen, etcétera, pero hay que ver cuáles son. Entonces, ya teniendo una base de datos que tenga todos los códigos postales perfectamente llenos en la variable código postal de la persona que habla, CP usuaria, ese conjunto que necesitamos. Entonces, ahora sí vamos a ver cuántas llamadas por ese código postal se hacen. Entonces, generamos otra tabla donde tengamos las llamadas por código postal más los datos de la entidad y el género que era femenino, ¿no? Entonces, después digo, con esos datos podemos hacer una toma de decisiones para poner en un mapa por zonas, con un mapa que se llama de calor, poniendo más rojo la intensidad, entre más llamadas, más intenso el rojo. Y con ese mapa de calor a nivel del Distrito Federal solamente, para no tener un universo muy grande para que se pueda tomar una decisión rápida. Entonces se hace ese mapa de calor. Pero ¿cómo hacemos el mapa de calor? Un mapa se tiene que generar con unos archivos que se llaman la geometría del código postal. Afortunadamente en México tenemos la estructura de mapas que nos ofrece INEGI. INEGI nos ofrece, así que lo mismo que CEPOMEX, los contornos geoespaciales que se llama la geometría de cada código postal. Entonces ese mapa, ese archivo se puede obtener, tiene un formato shape, entonces se obtiene. Después, ese mapa solamente tiene el código postal y la geometría, y no tiene todo lo que se llama asentamiento en el mundo de la cartografía de CEPOMEX, pero también existe esa base. Entonces también vamos por esa base, jalamos los datos del código postal y todo lo que implica el asentamiento y todo lo que tiene CEPOMEX, que es también de código abierto, y con eso vamos a generar un conjunto ya final, que es un archivo GeoJSON, en donde va a tener el código postal, la entidad federativa, etcétera, el número de llamadas y los elementos geoespaciales. Y eso es precisamente lo que hace esta cápsula. Y al final vamos a obtener, como está aquí mostrándose claramente, un ejemplo de la salida. ¿Qué tiene esa estructura que vamos a hacer? Pues tiene el código postal de CEPOMEX, tiene el estado usuaria que viene de Locatel, municipio usuaria viene de Locatel, las llamadas, el número de llamadas es una suma, y tiene la geometría, que son los códigos que ofrece CEPOMEX por código postal. Pero eso les falta meter el elemento, que es el elemento que vamos a generar, y entonces vamos a generar después, con este pequeño ejemplo, un archivo GeoZone, que le llamamos revisada, proceso de llamadas, que tiene entonces pocos campos. Tiene el código postal al estilo de CEPOMEX, tiene el estado usuaria de lo que viene de Locatel, el municipio usuaria que viene de Locatel, el número de llamadas, que es la suma de las llamadas en ese código postal de la base de datos Locatel, y tiene la coordenada geometry, que es las coordenadas geoespaciales de la colonia, y para eso generamos un archivo GeoJSON, y con ese archivo GeoJSON, después, ¿qué se va a hacer? Se va a completar en la siguiente cápsula, que es la 65, exactamente como una estructura que vamos a meter ahora otra tabla externa, es la tabla precisamente de Locatel, que tiene todos los elementos, y esa tabla Locatel va a tener el tipo de asentamiento, va a tener el código postal, va a tener
todo lo que implica el mundo geoespacial, pero ya más completo, y esa estructura es la que finalmente vamos a obtener, y con eso ya vamos a tener después con una herramienta que se llama Folium, que permite hacer mapas, le digo el centro de mi mapa, que es el centro de la Ciudad de México, en coordenadas geoespaciales 19.42 menos 99.12, que son las coordenadas GPS que eso, con esa coordenada, ¿sí? Vamos a generar el mapa, le vamos a poner unas características, y esas características vamos a hacer aquí en esta línea de código que estamos mostrando, vamos a mostrar cómo cuando yo pongo el botón de ratón en las coordenadas geoespaciales, que va a poner en una pequeña celda como un HTML, el número de llamadas de violencia de género, va a poner el municipio y el código postal del área usuaria de ese, va a poner el municipio del área usuaria, pero va a poner también el tipo de asentamiento y va a poner el asentamiento, es decir, va a decir el asentamiento es el nombre de la colonia, ¿sí? Va a poner el asentamiento y va a poner el tipo de asentamiento, porque puede ser colonia, puede ser poblado, puede ser aeropuerto, esos son una nomenclatura de CEPOMEX. Y esto es lo que hace esta cápsula. Y para ver, pues se ejecuta completamente, y así al final, este desarrollo va a generar un pequeño mapa utilizando la herramienta que se llama Folium, y ese mapa pues va a ser un mapa que se va a poder mostrar, y eso es lo que un mapa que se llama de ChlorPet, y así lo tenemos. Bueno, entonces esta es una cápsula, una más, y la siguiente va a ser hacer esto mismo, pero en vez de hacer un mapa estático que se hace con Folium, vamos a hacer un mapa usando Streamlit, el mismo conjunto de datos, la misma estructura, pero lo único que va a cambiar es que al final, en vez de decirle que lo va a usar Folium solito, le voy a decir a Streamlit, vas a hacer el mapa usando Folium, pero tú metiendo la estructura de una aplicación web interactiva. Es lo que hace Streamlit, siempre y cuando pues hayamos hecho todo el proceso antes, es lo que estamos haciendo. Entonces la cápsula que sigue, vamos a tener esto mismo que hemos estado haciendo a partir del archivo completo de Locatel, sacamos mujeres, sacamos la característica del estudio que es violencia de género, cuáles son las variables en la temática, y ya tenemos. Después tenemos ese mapa, ya lo tenemos, pero ahí todavía no hay inteligencia artificial ni hay aplicación de ciencia de datos. ¿Qué vamos a sacar después? Vamos a sacar los 7 campos que identifican la llamada. Vamos a agarrar ese conjunto, vamos a etiquetar las llamadas que sean de violencia o no, y vamos después a hacer un algoritmo de clasificación basado en un algoritmo de árboles como XGBoost. ¿Para qué? Ahora sí me vas a dar cualquier llamada de Locatel y yo voy a decir, esta llamada es una llamada de auxilio de violencia de género o no. Y así podemos hacer este ejemplo para cualquier tipo de estructura de Locatel que tiene 66 campos. Hacemos el mismo y entrenamos con, por ejemplo, en Locatel se puede saber si son llamadas de auxilio físico de una desgracia física, de algo que pasó en la ciudad, o que son los bomberos, o que son una cuestión de ayuda psicológica, de ayuda de los jóvenes, etcétera. Todo mundo habla para pedir auxilio, que quieren llevar a una persona que tiene problemas de adicción, a qué centro lo mandan, de dónde, todo eso está afortunadamente muy bien estructurado en las llamadas de Locatel. Por eso Locatel, a mi juicio, es un punto de entrada de estudio de fenómenos en donde existan estas estructuras. A mi conocimiento, en el sitio federal está muy bien, en otras entidades tal vez no se tenga tan estructurado, pero yo considero que los datos que nos ofrece Locatel es el principio de un estudio sociológico de lo que pasa en las urbes, en las grandes urbes como el Ciudad de México, porque por ahí, que es muy fácil hacerlo, y ya es una cuestión
de un fenómeno social cuando alguien quiere saber algo, que no sabe a quién dirigirse, se dirige a Locatel. Por eso es tan importante. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y vamos a seguir con estas cápsulas. Muchas gracias y hasta luego.